Trataremos un tema de las técnicas, técnicas quirúrgicas, tratamiento para el sinus pilonidal. Esta actividad académica lo hacemos en integración con el posgrado de nuestro país hermano, Venezuela, y los posgrados que desarrollamos en el Paraguay en 3 hospitales diferentes. Buenas noches a todos, buenas noches, doctor Jesús Valenzuela. Muchísimas gracias por donarnos tu tiempo y su colaboración de siempre con este programa de posgrado. ¿Podemos dar inicio? Hola, ¿inicio mi plática o me comentaban que iba a iniciar primero la revisión de un artículo o algo así? Bueno, no sé, doctora Elena. Doctora Elena Cáceres es residente primer año del Hospital de Previsión Social. Perdón, segundo año. Entonces ella nos va a compartir una metaanálisis sobre el tratamiento quirúrgico del sinus pilonidal. Y después entonces iniciamos la conferencia del doctor Jesús Valenzuela. Doctora Elena, adelante. Muy buenas noches a todos. Un momentito voy a compartir mi presentación. Bueno, arrancamos. Buenas noches. Vamos a entonces iniciar con la presentación de un artículo. Es un metaanálisis. Es el más reciente que encontré, se publicó en el 2021 y compara 2 técnicas quirúrgicas muy utilizadas, que son el procedimiento de Karidakis y el flap de Lindbergh para el tratamiento de la enfermedad pilonidal. Es un metaanálisis de estudios randomizados y controlados. Bueno, más adelante el doctor Valenzuela va a estar ampliando la información acerca de la enfermedad pilonidal, pero para introducir, es una enfermedad que se describió en el año 1833 por Mayo. Más adelante, en 1880, Hodge describió o hizo referencia al término de pilonidal por un nido de pelo, ¿verdad? Por lo que significa el nombre. Se presenta con mayor predominancia en el sexo masculino con una frecuencia de 4:1 y tiene 2 formas de presentación, básicamente una forma aguda y una forma crónica. La forma crónica a su vez se puede presentar como abscesos pilonidales recidivantes, una fístula pilonidal o una enfermedad recurrente. En cuanto a las opciones quirúrgicas, no hay duda del tratamiento en la forma aguda, es incisión y drenaje. Pero el gran abanico de posibilidades quirúrgicas y de tratamiento en general para la forma crónica pone en evidencia que aún no está estandarizado cuál es el mejor manejo para esta enfermedad. No hay una panacea para el tratamiento aún del quiste pilonidal.
Tenemos diferentes técnicas quirúrgicas desde la escisión, ¿sí?, con la herida abierta, marsupialización, escisión primaria y cierre sobre la línea media, y luego los diferentes flaps, el de Karidakis, ¿sí?, y el flap de Lindbergh, entre otros. Artículos recientes publicados hacen referencia a la tasa de recidiva de hasta un 67.9% cuando se utiliza el cierre primario sobre la línea media, y para procedimientos como Karidakis y el colgajo de Lindbergh, tasas de recidiva menores a 1%. Entonces, la finalidad de este artículo es comparar estas dos técnicas que tienen las menores tasas de recidiva descritas. Es un metaanálisis donde se obtuvieron datos de PubMed, Scopus, Web of Science, Cochrane, todos los artículos publicados antes, o sea, hasta julio del 2020, y se seleccionaron 15 ensayos aleatorizados que fueron publicados del 2009 al 2020, con un total de 1.943 pacientes intervenidos. Este es el flujograma de la selección de los diferentes artículos. Se iniciaron con la selección de citas, luego fueron aplicados los criterios de inclusión y exclusión, por ejemplo, aquellos estudios que tenían menores de 10 pacientes, entonces eran excluidos. Aquellos que tenían menos de 6 meses de seguimiento también eran excluidos. Estudios que no eran controlados ni randomizados o presentación de casos fueron excluidos. En total, 17 artículos fueron seleccionados inicialmente hasta quedar con 15. Las variables: edad, sexo, comorbilidades, tiempo quirúrgico, dolor posquirúrgico y estancia hospitalaria, complicaciones quirúrgicas, tiempo de cicatrización y de retorno laboral, y la recidiva. En cuanto a los resultados, acá podemos ver, si se fijan, 8 estudios provenían de Turquía, 4 de Egipto, 2 de Pakistán, 1 de Irán. Estos son los 15 estudios que fueron seleccionados, publicados del 2009 al 2020. Llama la atención que no hay ningún estudio de Europa. Bueno, comparan los números, o sea, el total de procedimientos de Karidakis versus Lindbergh, la edad y el sexo. Se obtuvo una media de 25.9 años, predominio que coincide con la literatura, de 4.2 a favor del sexo masculino, y se realizaron 890 procedimientos de Karidakis y 895 flap de Lindbergh. En cuanto al tiempo quirúrgico estimado para el procedimiento de Karidakis, un 41.3 minutos de duración en promedio versus 49.75 minutos. Aquí sí hubo una diferencia estadísticamente significativa. En cuanto al dolor postoperatorio, se utilizó la escala de EVA de 0 a 10. No hubo diferencia. En cuanto a la estancia hospitalaria en días, 2.3 para Karidakis y 2.2 para el flap de Lindbergh. Tampoco hubo diferencia significativa. En cuanto a las complicaciones, en general, 26% para el procedimiento de Karidakis y 19% para el flap de Lindbergh. Aquí no hubo diferencias estadísticamente significativas, pero sí analizando las diferentes complicaciones como infección de sitio quirúrgico, dehiscencia, seroma y hematoma, sí se encontró una diferencia a favor del flap de Lindbergh en cuanto a infección de sitio quirúrgico menor, ¿verdad? Y de seroma también menor en el flap de Lindbergh. En cuanto al seguimiento, ambos tuvieron un promedio de seguimiento de 20 y 21 meses respectivamente para Karidakis y Lindbergh. No hubo diferencia estadísticamente significativa en cuanto a la persistencia o recurrencia, ni tampoco al tiempo de cicatrización en días en total. En cuanto al retiro de drenes, también fue similar. Sí, aquí encontramos diferencia
analizando el tiempo de retorno laboral, que fue menor para el procedimiento de Karidakis, y también mayor satisfacción cosmética en una escala de 0 a 10. Esto fue analizado solamente en 4 estudios dentro de esos 15 que fueron incluidos en nuestro metaanálisis, con una escala de satisfacción de 7.9 para el procedimiento de Karidakis. En conclusión, concluyeron que el procedimiento de Karidakis y el flap de Lindbergh fueron seguidos de similares tasas de complicaciones, estancia hospitalaria, dolor postoperatorio y tiempo de cicatrización comparable. Sí, el procedimiento de Karidakis fue asociado con mayor tasas de seroma infección de herida operatoria, pero menor tiempo de retorno laboral y mayor satisfacción cosmética. Las cirugías previas por enfermedad pilonidal no constituyeron un factor de riesgo para la falla de ambos procedimientos. Y aquí, cuando decimos que tenemos una cirugía exitosa, cuando tratamos una enfermedad pilonidal, y es el que cicatrice completamente la herida y que no haya recurrencia. Ahí decimos que fue un procedimiento exitoso. Ambos tuvieron similares resultados, o sea, no hubo una diferencia significativa entre estos dos procedimientos. Entonces, lo que se propone es, si uno está en duda de seleccionar uno y otro, hablar con el paciente acerca de la necesidad de una mejor estética o necesidad de un tiempo de retorno laboral más corto. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Elena. Quiero recalcar nada más que aquí estamos presentes en el auditorio los coordinadores de los 3 hospitales donde se desarrolla el posgrado de coloproctología, el Hospital de Instituto de Previsión Social, Hospital Nacional y Hospital de Clínicas, con los residentes. Doctor Jesús Valenzuela, bienvenido nuevamente y muchísimas gracias por su colaboración. Hola, muchas gracias. Voy a compartir. ¿Se ve mi pantalla? ¿No? No, todavía no. A compartir. ¿Ya se comparte o no? No conseguimos, ahora sí, está iniciando. Ahora sí, ¿no? Sí, que tenía ahí, como que me cambiaron la configuración aquí en la computadora esta. Ok, pues muchas gracias por la invitación. Aquí, pues buenas tardes aquí en México, ya buenas noches ya. Gracias Ingrid por la invitación, gracias a la Sociedad Paraguaya. Y bueno, vamos a hablar un poquito aquí de las opciones quirúrgicas en enfermedad pilonidal, la experiencia que tenemos nosotros, también, bueno, las recomendaciones, hablar un poquito también de lo que nos dice la literatura en relación a los pros y contras de cada una de las técnicas. Bueno, me presento, soy el doctor Jesús Valenzuela de Guadalajara, Jalisco, México,
Y bueno, vamos a empezar con la plática. Más quiero ver si el apuntador no me lo daba, pero bueno. Ok. Bueno, hablando, pues se me indicó que fuera una plática completa. Vamos a hablar sobre historia, como ahorita comentaba la doctora, en historia de la enfermedad pilonidal. En 1833, Herbert Mayo lo describe como senos o folículos pilosos presentados ahí en la región sacrocoxigia. En 1847 ya se desarrolla una nueva definición con múltiples pelos largos metidos ahí dentro de los folículos y en este quiste. No fue hasta 1854 que Warren hace la primera serie de casos de quistes pilonidales y hasta 1880 Hodge lo determina como un seno pilonidal, o sea, un nido de pelos incrustado ahí en la región sacrocoxigia. En 1940, en la Segunda Guerra Mundial, pues se empezó a describir esta enfermedad como la enfermedad del Jeep, porque se asociaba, bueno, que los soldados, que en este caso, como vamos a ver ahorita la parte de la epidemiología, que son pacientes hombres jóvenes, pues eran los soldados que se encontraban aquí en la Segunda Guerra Mundial y que después de hacer unas travesías en estos vehículos todoterreno, donde iba múltiples golpes en la región sacrocoxigia, se empezó a ver una incidencia de este tipo de casos en la Segunda Guerra Mundial y por lo cual se le determinaba o se les decía, pues ya le dio la enfermedad del Jeep. Sí, no, hasta 1980, donde Bascom ya describe parte de la fisiopatología aceptada, o la mayoría de la fisiopatología aceptada en el quiste pilonidal, cual hay un efecto de vacío o de succión del folículo al momento de que uno se sienta y se para en la región sacrocoxigia, y lo cual hace una incrustación del tejido piloso. Caridakis en el 92, pues bueno, igual describe como los pelos libres o trayectos libres de igual forma con la cuestión de la succión o de la fuerza de proyección interna y por supuesto, bueno, que hay una erosión o una vulnerabilidad de la piel. Sí. El diagnóstico, pues definitivamente es clínico, lo vamos a ver en esa parte de la región sacrocoxigia, donde vamos a visualizar estos orificios fistulosos, estas tumefacciones en el cuadro agudo, por ejemplo, cuando tenemos el absceso, la secreción, dolor, una tétrada ahí de Celso, ¿no? Dolor, tumor, rubor y calor, cuando tenemos agudizado el cuadro. Puede haber antecedentes familiares, ¿sí? Pues bueno, regularmente la misma confusión que tienen los familiares lo tiene el paciente y pues es algo que es fácil heredable este tipo de características. Los antecedentes personales, pues bueno, que van a estar asociados a que en su momento tuvieron algún traumatismo en esa área, un centón, que llegan los pacientes y me dicen pues que anduvo en motocicleta, en caballo. Me ha tocado ver pacientes que después de un masaje que le estaban dando ahí relajante en esa parte, como que manipularon el quiste, ¿no? Por supuesto que es una exploración física detallada, donde encontramos pues nuestras características que comentábamos. Los laboratorios pues, van a estar asociados y los estudios de imagen van a estar principalmente relacionados al descartar o al tener los diagnósticos diferenciales que podemos presentar en esa parte sacrocoxigia. ¿Sí? Aquí, bueno, tenemos un video, voy a bajar un poquito el sonido. Este pacientito de 13 años con una enfermedad ya de 2 años de evolución, ¿sí? Donde pues tenía múltiples trayectos, y en los cuales en cada trayecto teníamos una medusa de pelos ahí. Igual acá los estamos observando, voy a bajar el sonido, perdón, y cómo vienen hasta esta parte superior. ¿Sí se alcanza a ver el cursor? Más una pregunta. Ok. Bueno, como diagnóstico diferencial, pues va a ser importante tener en cuenta la hidradenitis supurativa, bueno, que también vamos a ver un caso que tengo aquí de los
que voy a presentar, en los cuales, pues unas lesiones muy parecidas a una adenoiditis supurativa y muy extensa. Por supuesto, las fístulas perianales, seguido me toca tener que realizar ultrasonidos endonales para descartar que el problema no sea un problema perianal o en ocasiones que tiene mayor características de una fístula perianal, pero que está drenando en la región sacrococcígea y desean pues descartarlo, ¿no? Infecciones dermatológicas asociadas, pues esto también por pelo, por detritus de la ropa, etcétera. Enfermedad de Crohn perianal muy compleja también lo podemos tener. Neoplasias medulares o a nivel congénitas como mielomeningocele, también es importante descartar. Y esto, bueno, va a ser la importancia de los estudios de imagen, como comentábamos, el ultrasonido endonal, la resonancia magnética para las cuestiones de medulares, una anoscopía, porque en ocasiones pueden estarse asociando también problemas de tumores o rectoscopías, perdón, para tumores presacros también, que pueden tener algún drenaje hacia ese punto. Sí, tengo una paciente muy reciente que me la mandan como una lesión, una tumoración ahí retrorectal, y resulta que es un caso muy complejo donde la paciente tuvo una incrustación ahí en la cara posterior del recto a nivel sacro de un hueso, al parecer de un pollo, y hizo un absceso y una colección y ahí hizo por los agujeros a nivel de sacro, hizo una fístula y estaba drenando hacia la región sacrococcígea. Y bueno, sí, lo habían determinado primero como un divertículo rectal, quisimos hacer una resección transanal del divertículo por TAMIS y resultó que encontramos el hueso ahí y bueno, tuvimos que cambiar de técnica. Bueno, en relación siguiendo con la plática, y no desviarnos mucho, perdón, a la asociación con malignidad, a un carcinoma, pues bueno, hay casos en la literatura como anecdotarios, hay alrededor de 59 casos reportados, los cuales se han relacionado a muchos años de evolución del quiste pilonidal y que han desarrollado un carcinoma. Esto se dice que relacionado principalmente a pacientes inmunodeprimidos, pero bueno, es algo anecdótica. La importancia pues de la biopsia en ocasiones, aunque principalmente nosotros hacemos la resección de la biopsia. Centro Médico Providencia. La importancia de la biopsia con la cuestión de valorar el quiste completo o que hay indemnidad, que está indemne la cápsula de este quiste, ¿no? O la pared de este quiste, perdón, y se está resecando completamente. Epidemiológicamente, pues bueno, tenemos que en Estados Unidos afecta 70,000 casos por año, con una incidencia de 26 casos por 100,000 habitantes. Adultos en edad productiva, como comentábamos, la edad promedio en hombres es de 21 años y la edad promedio en mujeres de 19 años. ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que vemos? Pues vemos quistes simples, las cuales podemos tener lesiones muy insignificantes en línea media, pero con una tumefacción cuando tenemos un proceso infeccioso agudo. Quistes complejos ya con presencia de fístulas, como veíamos el video ahorita de este paciente. Lesiones más extensas de gran capacidad quística y extensión, en la cual ya está ocupando, pues ya está lesionando o está relacionado hacia el glúteo, ¿sí? O hacia el ano también. Pacientes complejos con cicatrices retráctiles, esto pues por múltiples drenajes o cirugías que han tenido recidiva, como vamos a verlo ahorita. Se dice que, bueno, que después del primer cuadro, cuando tiene un paciente un absceso un absceso pilonidal, ¿qué tanta recurrencia tenemos ya de que se haga un quiste como tal? Se dice que más de la mitad no tienen problemas más adelante. Hay otras series que dicen que hasta un 75%, por lo cual, pues se nos van muchos pacientes en la consulta. O sea, bueno, muchos pacientes no llegan a consulta definitivamente. Por eso para determinar que tenemos hasta un 75%. Y esto, bueno, está relacionado principalmente a cuadros simples, quistes muy superficiales, en los cuales pueden mejorar solamente con el curetaje o el drenaje, ¿no? Que entra parte de los tratamientos no quirúrgicos. Como platicamos, bueno, los tratamientos no quirúrgicos, tenemos, pues bueno, la depilación láser, en la cual tiene una recomendación algo débil, de baja calidad, pero sí tiene una recomendación importante cuando tenemos evidencia en el posoperatorio. Al meter al paciente una depilación, tenemos una reducción en la recidiva. El uso de fenol, esto pues trae para evidencia una recomendación fuerte para el legrado de los trayectos o del quiste, una vez
una vez con la apertura, una recomendación 1B. No tengo experiencia en eso, nosotros lo que hacemos mucho es el nitrato de plata al 10%, el cual lo utilizamos ya sea en varilla, como cerillo, o en líquido, principalmente cuando tenemos trayectos más largos. El pegamento de fibrina, que también tiene una recomendación débil, pero aquí se utiliza mucho en colgajos, en los cuales nos va a ayudar a que se retenga un poquito mejor la adherencia de los tejidos, pero también se ha asociado a seromas y a infección. El uso de antibióticos profilácticos, bueno, estamos ahorita haciendo una revisión nosotros de nuestros pacientes, porque ya nos ha tocado más en la cuestión del hospital público, del hospital civil, donde nos desarrollamos parte de nuestra práctica clínica, donde estamos viendo, bueno, que muchos de los casos nos llegan por el aplazamiento de la cirugía, por ser un hospital público, nos llegan con los pacientes con una infección, un cuadro agudo. Entonces, por lo cual, sí estamos recomendando, cuando ya está programada su cirugía, estarle con unos de 3 a 5 días de antibiótico profiláctico, con lo cual nos va a ayudar a que haya una menos contaminación. Pero la evidencia igual se debe ser recomendación débil con una evidencia moderada 2B. En cuanto a otros tipos de técnicas, el pit picking, pues bueno, se utiliza principalmente, lo utilizan los dermatólogos. Aquí en México es muy, muy frecuente que estos pacientes, los pacientes con quistes pilonidales, nos los mande el dermatólogo, porque el paciente en su mente piensa que es un problema más dermatológico que dermatológico, aunque es razonable, pues sí, pero bueno, ya lo manejamos más nosotros acá, pero sí, después, por parte de los dermatólogos, ellos utilizan mucho este tipo de resecciones con este tipo de puntas, que lo hacen a nivel de consultorio, no son invasivos, claro, pues tienen una recurrencia alta, porque tenemos una falta de delimitación de los trayectos, y esto es principalmente para casos simples. Pues esto, en una revisión que se hizo en el Annals of Plastic Surgery. Otro, pues bueno, que está tomando mucha implicación nuevamente es el drenaje abierto con legrado. No estoy hablando de una resección del quiste, ojo, ¿sí? Estoy hablando de una resección del quiste con dejando abierto el área de resección, sino más bien el drenaje del quiste, o sea, abriéndolo con un legrado externo y dejando abierto pues la pared del quiste en este caso, ¿no? En el cual pues se dice que tenemos un 5% de recidiva, menos del 2% de complicaciones, pues sí, no estamos haciendo realmente nada complejo. Es un procedimiento simple, para casos pequeños está relacionado, y nosotros nos apoyamos para este tipo de casos como les comentaba, con nitrato de plata y con el sistema VAC. Aquí, bueno, tenemos parte de este paciente que se le hizo ese legrado, y acá tenemos en la imagen, después de 4 semanas, como ya tenemos cicatrización. Estas lesiones que tiene aquí no tienen relación con el quiste, ¿sí? Este paciente tiene una psoriasis asociada también, por lo cual estas lesiones son psoriáticas. La cirugía endoscópica, que se toma como parte de los mismos procedimientos no quirúrgicos, porque son de legrado realmente, pero con una visión ya más directa, pues esta sí tiene una recidiva más alta, definitivamente, del 10%. Esto en la revisión también del Annals of Plastic Surgery. La cuestión es que tiene un alto costo, ¿sí? Por el equipo especializado y delicado que se utiliza, ¿sí? Se ocupa un adiestramiento para no lesionar también el equipo, tanto para la técnica como para no lesionar el equipo, ¿no? Esto lo dejamos para casos recidivantes con difícil manejo de tejidos, como vemos el caso aquí, que tenemos unas lesiones muy retráctiles. Y bueno, la idea también, o sea, la cuestión principal es el curetaje del trayecto, ¿no? Sin resecar nada y dejar solamente, pues, bien abiertos o bien drenados los caminos para tener una recuperación. Bueno, aquí unas imágenes de este tipo de pacientes cuando usamos nitrato de plata, donde tenemos que estos no son quistes pinolidales recidivantes, sino más bien son cierres tardíos o cierres en falso de los mismos resecciones,
y nos ha ayudado solamente el uso del nitrato de plata. Como ven aquí, ¿no? Tenemos este mismo paciente que ya tiene una evolución y termina de sellar sin problema. Definitivamente, pues bueno, persiste la cuestión del pelo. Aquí todavía pues es muy, tenemos mucho problema con eso porque las partes donde hay depilación con láser para depilación permanente, pues bueno, son estéticas y los pacientes no les gusta ir a ese tipo de lugares, ¿no? Igual aquí otro paciente donde también se hizo tuvo una apertura, se le hizo un cierre primario y bueno, como se le hace el curetaje ya nomás solamente con el nitrato de plata. Aquí, bueno, un estudio que se hizo en el Techniques of Coloproctology, en cual, bueno, sí nos determina que la depilación láser sí tiene un efecto importante para, más que nada, en la recurrencia de la enfermedad, como lo comentábamos. De opciones quirúrgicas, bueno, ya dejando aparte las cuestiones no quirúrgicas, que son las que se describieron ahorita, pues lo que nos preguntamos siempre, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Una resección y dejar las heridas, las cerramos o las dejamos abiertas? Como la primera disyuntiva que vamos a tener, ¿no? Bueno, en este estudio sistemático y este metaanálisis que se hizo del British Medical Journal, se hicieron pues 18 estudios randomizados, estudiaron, en las cuales comentaban que no había diferencia en cuanto a la infección, a los tiempos quirúrgicos y a la tasa de complicaciones entre una técnica abierta y una técnica cerrada. Cerradas en general. No estamos hablando de cierre línea media o que luego lo vamos a hablar un poquito más adelante. Menos recurrencia, sí, teníamos en el 50%, hasta un 58% en los que se dejaba la herida marsupializada o abierta. No diferencia, bueno, cuando, ahora sí, asociado ya cuando haces una cierre en línea media, no hay una diferencia significativa. Más tiempo de integración al trabajo cuando son heridas abiertas, bueno, ¿por qué? Porque pues, es más tardío el cierre y estamos hablando alrededor de casi 2 semanas de diferencia. Ahora, pues bueno, preguntándonos, bueno, si hacemos un cierre en línea media o una resección con cierre fuera de línea media. Bueno, tenemos también análisis, el cual también nos comenta que la línea media tiene mayor días de cicatrización, casi una semana, ¿sí? Cuando hacemos un cierre en línea media, mayor índice de infección del 10% en línea media y fuera de línea media en 6%. Mayor recurrencia, por supuesto, en línea media. No diferencias en cuanto a la integración al trabajo, porque bueno, estamos hablando que están parcialmente cerradas y a lo mejor eso no es algo que implique mucho, ¿no? Más complicaciones en cuanto relacionadas a dehiscencia y a sangrado, asociados más a la línea media. Aquí en la revisión de Cochrane, bueno, también se hizo análisis en cuanto al cierre línea media versus el cierre fuera de línea media, en el cual también tenemos una disminución en la infección de hasta un 12%, y lo que menos en 6% en línea media, disminución de la recurrencia, por supuesto, cierre de las heridas casi de 6 días más, como comentamos, igual que en el otro estudio, que no es el mismo y menos complicaciones en la inmorbilidad en la cuestión de cierre fuera de línea media. Por supuesto, en los scores de dolor y los scores de calidad de vida que se utilizaron aquí, también tuvimos menos dolor y mejor calidad de vida cuando se hizo el cierre fuera de línea media. Ahora sí, pues bueno, hablando en relación a las opciones quirúrgicas que tenemos en cuanto a los cierres de la resección y con cierre fuera de línea media, pues tenemos las plastillas en BY, ahorita vamos a hablar un poquito de ellas, y algo asociado, lo que tenemos en cuanto a la literatura, Caridakis, que bueno, es algo que se comentó ahorita con la doctora, y colgajos tipo Lindbergh, y principalmente, y por otro lado, bueno, que está tomando mucho auge ahorita el vaso. Tu audífono, mi amor. ¿Sí? Pues aquí tenemos una plastilla BY donde, pues como se está viendo, tenemos la resección del quiste pilonidal al centro, o del seno pilonidal, perdón, y tenemos la resección laterales de B hacia el glúteo, hacia el glúteo en este caso, y
el cierre en Y. Tenemos, bueno, en Annals Practice of Surgery, tenemos una revisión en el 2018 en la cual tenemos una recurrencia similar a otro tipo de colgajo, ¿no? Pero bueno, esta ahora sí es parte de la experiencia que tengan, ¿no? Caridakis, pues bueno, esto nos enseñó ya un poquito más el empezar a diferenciar el cierre en línea media, ¿sí? En el cual, bueno, aquí tenemos un ejemplo de un pacientito donde, si se fijan, tenemos aquí la resección un poquito lateralizada y cual podemos desviarla un poquito de la línea media. Aquí en esta, pues bueno, fue descrita en 1973, ¿sí? Donde hace la resección del seno piramidal hacia un lado, pero en este caso, pues es haciendo hasta la fascia presacra, algo que nosotros modificamos un poquito en que no nos delimitamos bien el quiste sin tenernos que ir hasta la fascia sacrococcígea, pero dije presacra. Igual, pues, un levantamiento del colágeno a nivel de tejido celular subcutáneo, o sea, no hacemos una resección del tejido celular subcutáneo hasta la fascia, sino a mitad del tejido celular subcutáneo y aproximamos hacia el cierre lateral. La importancia, pues bueno, aquí tenemos que tener una buena vitalidad de los tejidos para no tener pues, un problema de necrosis ahí y asociado pues a una infección, ¿sí? En esta revisión del Annals of Plastic Surgery, tenemos una revisión de 7,431 pacientes con una recurrencia del 1%, muy buena. Y en otras series, pues tenemos hasta 1.5 y 4.6% de recidivo o recurrencia, ¿no? Rangos de complicaciones mínimos de 6 hasta 8%, pero esto para estar asociado a seromas principalmente y a discencias parciales de la herida. Limber, pues bueno, ahora sí entramos algo, ya un colgajo un poquito más de mayor disección, donde, bueno, se hace una rotación del vínculo, es una resección de un colgajo romboide, como vemos aquí en esta imagen, descrito en 1946, donde se hace la resección del seno con este rombo, dando toda la parte enferma, y se hace una disección lateral hacia cualquier. Pero va a depender ahora sí la decisión ahí del cirujano, qué parte se le viene o está menos afectada, donde se hace una disección en un ángulo cubriendo hacia un ángulo lateral, pues, y eso hace que quede como un pedículo. Aquí no sé cómo moverle aquí para tener el cursor activo, pero bueno, donde tenemos el pedículo que se ve en la foto del lado izquierdo hacia arriba, en la foto del lado izquierdo, hacia arriba al lado izquierdo, sobre ese ángulo de 90 grados que se ve como un corte, ese es el pedículo que se va a rotar y se va a bajar hacia el sitio, hacia línea media. También, bueno, por supuesto, pues este colgajo va a estar cubriendo la línea media, se hacen colocaciones de drenaje, que es muy importante, para no tener la recidiva en cuestiones de seromas o cierres en falso. Un índice de recurrencia de 1.2% hasta el 4.5% en esta revisión al Disease of Colorectal Surgeon del 2002. Importancia, pues también la vitalidad de los tejidos. Aquí vemos un caso también, donde se hace la rotación. En ocasiones tenemos lesiones tan extensas que no podemos hacer un rombo tan grande. Entonces, lo que podemos hacer es 2 rombos, en los cuales se hace este ángulo que les comento que está para hacer la rotación hacia el lado izquierdo y el otro hacia el lado derecho para poder hacer la rotación de los colgajos, ¿sí? Y tener por supuesto, pues estamos hablando de mayor disección, menos estética definitivamente, ¿sí? Y pues bueno, también valorando que aquí, por ejemplo, en esta imagen, tenemos ahí una necrosis ahí de ese punto de ángulo ahí de unión. Bueno, ahora sí, en relación a valorar los pros y contras en otros metaanálisis, donde se comparó el colgajo de Lindbergh versus el cierre primario, esto pues asociado hacia línea media, ¿sí? Se hicieron pues un metaanálisis de 6 estudios randomizados con 331 pacientes con una recurrencia de 0.79 versus el 8.4 esto del Lindbergh hacia cierre primario. Riesgo de infección del 4.5 en Lindbergh y mayor hacia Muy bien. por el desarrollo de los seromas principalmente. Muy bien.
no hubo diferenciación significativa en las escalas de dolor, los días de hospitalización, ni los días de retorno al trabajo. Algo muy similar a lo que describió la doctora ahorita antes de la plática. En del International Journal of Surgery, donde tenemos la comparación del Caridakis versus Lindbergh, donde tenemos que Caridakis tiene una mejor satisfacción. Esto principalmente por la estética, porque el paciente lo describen como que algo que muy importante en este artículo, en el cual no hubo una diferenciación en cuanto a la recurrencia, significativamente hablando a los 20 meses, aunque aquí nos habla que es del 17% al 13%, pero para ellos no fue significativo. En cuanto al tiempo, pues sí, un colgajo siempre va a ser un poco más complejo porque pues hay que hacerlo con mayor cautela para tener una mejor vitalidad de los tejidos, por supuesto. La dehiscencia de la herida, tuvimos 0% en Caridakis y hasta un 15% en Lindbergh. Pero lo importante que ellos destacan en este estudio es que 15 pacientes desistieron o sea, se tuvieron que excluir de este tipo de trabajo, pero porque no aceptaron el colgajo tipo Lindbergh. Ahora, hablando un poquito en cuanto al Bascom Cliff Lift, pues bueno, esta es una cirugía que está tomando más auge últimamente, en el cual, pues bueno, principalmente se hace el marcaje. Es algo muy importante hacer un marcaje hasta donde vamos a poder hacer la disección del colgajo que vamos a dar hacia el glúteo sano, en este caso, para poder montar sobre la línea media, para no pasar de ahí. Se dice que debemos de tener mínimo 1 centímetro de grosor del tejido celular subcutáneo del colgajo sano que vamos a implementar acá. Y bueno, ya una vez haciendo la resección del quiste, al momento que ponemos el colgajo arriba, ahí es donde vamos a quitar el exceso de piel que nos va, para no quitarlo con antelación y no tener pues una pérdida de tejido de piel o a lo mejor una mayor tracción, porque lo que se evita con este tipo de técnica es tener menos tracción sobre el sitio de cierre, ¿no? Colocación de drenajes, por supuesto, ¿sí? Y bueno, en esta revisión del colorectal disease, en cuanto se hizo una comparación del Bascom Cliff Lift versus el colgajo de Lindbergh, se dice pues que tuvieron un rango similar o igual pues de recidiva de un 2% para ambas técnicas, menos duración de la cirugía del Bascom, definitivamente por lo que comentábamos, ¿sí? Porque la plastía que está haciendo del tejido, o sea, el glúteo sano, digamos, que es lo que vamos a disecar, no es algo de tanta disección como en el Lindbergh, ¿no? Y esto va a depender, pues también como el otro caso que presentamos ahí, que fueron 2 Lindbergh ahí asociados, ¿no? Menos duración de la cirugía, como comentábamos, perdón. Disminución del dolor postoperatorio más en Bascom. ¿Por qué? Porque, bueno, pues hay menos disección, por supuesto. Mejores resultados cosméticos, ya lo habíamos hablado también en la otra revisión que se hizo. En casos de una enfermedad recidivante, pues hay un menor rango de recurrencia. Aquí lo que me refiero es que en los casos que ya fueron operados por algún otro tipo de técnica, aquí decíamos al principio que la recidiva era el 2% para ambos, pero esto es cuando es de tratamiento inicial, que no son recidivas ya. Cuando ya son recidivas, aquí sí tiene una implicación importante el manejo con el Bascom Cliff Lift. Pues, ¿qué hacen los cirujanos? ¿Qué hacemos los cirujanos? Se hizo una encuesta en la Asociación de Coloproctología inglesa e irlandesa en el 2011, donde se cuestionaron, donde se hizo un cuestionamiento sobre cuál es la técnica que más utilizaban. En los cirujanos, pues bueno, la respuesta con mayor popular fue la de cierre primario línea media, fíjate, a pesar de los estudios, y es algo que ahorita también pues hay otros tipos de artículos que defienden la línea media, por supuesto. La mayoría de eso fue más sobre línea media, como les comentaba, pero también tenemos Bascom en un 24%, Caridakis en un 18% y Lindbergh en un 2%, que no es algo tan frecuente, ¿sí? El 29% de los encuestados, de estos cirujanos, pues, no recibió un tratamiento formal en estas técnicas, por lo cual lo que más pues, hacían es el cierre en línea media. Dicen que el 28% de los encuestados también mejor hacen cirugía abierta, o sea, resección con cierre en segunda intención, pues,
en los casos de recurrencia, que no se quieren meter en broncas, como se dice. Y pues bueno, en cuanto al año, dice que el 44% de los encuestados tuvo menos de 10 casos al año y solamente el 5% de los encuestados tuvo más de 25 casos al año. ¿Sí? Esto es el International Journal of Colorectal Disease. Igual, otra encuesta que se hizo en Alemania en el 2010, donde se determinó pues, que en los hospitales públicos más del 50% de las resecciones se hacían con cierres primarios en línea media y que aumentaba hasta un 75% en los hospitales privados. La mayoría, pues bueno, de estas cirugías fueron hechas por residentes, pues estamos hablando pues de hospitales públicos principalmente, y los cuales tienen una experiencia con volúmenes bajos de cirugía, ¿no? En resumen, para el tratamiento quirúrgico, pues bueno, ya igual comentaba la doctora, no hay nada de discusión sobre el drenaje en un absceso y la incisión que se hace, que bueno, se recomienda hacerlo un poquito, a diferencia de los abscesos, de los drenajes perianales que queremos hacerlos nada más hacia el ano. En este caso se recomienda que a lo mejor se haga un poquito hacia el lateral para poder hacer que la enfermedad se dirija un poco lateralizada y poder hacer este tipo de técnicas con cierres fuera de línea media. Los que apoyan la evidencia de una mejoría con los cierres fuera de línea media, ¿no? Las enfermedades crónicas, pues ya se va a requerir efectivamente de excisión, ¿sí? Y una reparación primaria, ya sea abierto con marsupilalización o no, y por cierre primario, una recomendación fuerte de una evidencia de calidad moderada 1B. Tratamientos quirúrgicos con colgajos, pues bueno, también esto se deja principalmente para enfermedades complejas y recurrentes, como habíamos comentado, pero tenemos pues, otras técnicas de derivación que comentábamos, y pues una recomendación fuerte con una evidencia moderada 1B. Procedimientos invasivos, de mínima invasión, como tenemos el EPIST, el cual pues debe tener una experiencia, el cirujano, un adiestramiento, como comentábamos, una recomendación débil, pero pues sí, más que nada es el costo que esto repercute. Tratamientos, pues bueno, el manejo del quiste tiroidal es variable, pues, de fácil recurrencia y complejo. Eso es lo que nos dicen donde sea que se lee sobre los quistes piloidales, ¿no? Y bueno, como comentario, como dicen dicen mis maestros, ¿no? Cuando una misma patología tiene múltiples procedimientos quirúrgicos, quiere decir que ninguna tiene un éxito completo, ¿no? Igual, encontré artículo, perdón, el Journal of Pediatric Surgery, donde sí hacen un comparativo entre el cierre de línea media relacionado a los colgajos, que son los que se hacen fuera de línea media, en los cuales sí hubo una recurrencia equivalente. Me sea más importante comentarlo, porque pues esto apoya a que los que hacemos todavía línea media, porque yo considero que hago más línea media. Como comentábamos, pues todas las técnicas tienen sus pros y contras. El mejor manejo es el que mejor desarrolles, que tengas mayor experiencia, que dispongas de lo necesario, por supuesto, como hablamos del EPIST, que no, el equipo no donde se hace lo puedes tener, que mejor respuestas te dan, por supuesto, y que tengas mayor familiarización con él. Esto va a depender del caso. Cada paciente lo tienes que definitivamente individualizar, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros, como decía, cierres en línea media, a lo mejor un poquito lateralizados en lo posible. Cerramos como recomendaciones, pues cerrar en planos de profundidad de tejido celular subcutáneo en varias capas para disminuir los espacios muertos o virtuales aquí que queden, visualizando siempre la resección completa, no operar en un cuadro agudo, porque eso nos va a limitar en determinar si estamos teniendo la resección, porque estamos hablando de los cierres, pero no estamos hablando ahorita de la resección, que es lo importante, también es decir que lo estamos resecando completamente, ¿sí? Y no tenemos que ir a hacer unas resecciones tan extensas o irnos hasta la fascia innecesariamente, ¿no? Los colgajos, pues sí es necesario cuando no tenemos la capacidad de poder cerrar ese lecho de resección, ¿sí? Apoyados, bueno, nosotros nos apoyamos mucho con el sistema VAC para los cierres de amplios, ¿no? Igual, como comentábamos, el uso del nitrato de plata como para cierre tardío y evitar cierres en falsos,
que a lo mejor lleva una buena evolución, pero el paciente no lleva una curación, no lleva la depilación necesaria, el uso de una gasita ahí. Entonces nos ayuda mucho el nitrato de plata a evitar esos cierres en falsos o que se incruste nuevamente tejido ahí de detritus de pelos o de la misma ropa, ¿no? También, que es importante. El apoyo con el azul de metileno para identificar trayectos. Esto en relación a la resección. Nosotros, cuando son múltiples trayectos, tratamos de infiltrar a azul de metileno también, ser muy cautelosos en el uso, porque en ocasiones pues podemos romper esos trayectos y hacer infiltración hacia la grasa sin, hacia el tejido celular subcutáneo, perdón, sin realmente tener un trayecto ahí o un quiste, sino más bien se rompió. Hay que ser muy cautelosos cuando hacemos eso. Pero eso nos va a identificar los trayectos y los quistes accesorios para poder tener una buena resección. Los drenajes en los colgajos, pues siempre para cuando hacemos resecciones amplias, hay que ponerlos para evitar seromas y complicaciones de infección. Como recomendación, siempre decimos no usar, yo les digo a mis residentes, no utilizar tanto la coagulación del electrocauterio, pues hacerlo más con corte, ir haciendo la disección con corte del electrocauterio, no con coagulación. Aquí, bueno, algunos casos en los cuales pues también en ocasiones es muy fácil meter el estilete y tenerla cuando tenemos los trayectos bien identificados, ¿no? Igual hacer la resección, como les decía, un poquito lateralizado, aunque no es un colgajo hacia que tapamos, si hacemos un cierre sobre línea media, pero sí nos lateralizamos un poco. Aquí una imagen donde recomendamos no el uso del electrocauterio, ¿sí? Para poder no tener una quemadura más amplia, ¿no? Igual asociarnos con los aseos del curetaje, pues con agua oxigenada o con isodine. Como les decía, ir cerrando por planos con suturas absorbibles, apoyándonos también en ocasiones con con el azul de metileno para tener una mejor resección del quiste. Aquí sí también se hizo un Bascon, Cliff Lift, pero pues nos apoyamos con el azul de metileno por los múltiples trayectos, ¿sí? Igual para lo del cierre, el uso de drenajes, como comentábamos. Otros casos también, sí cerró en línea media, algunos más pequeños, pero sí nos lateralizamos un poquito para evitar eso. Igual aquí, esta parte que tenía un drenaje lateral, donde pues también nos fuimos un poquito lateral y desviamos un poquito el cierre, que es este mismo, acá donde tuvo una tipo T, y también tenemos el seguimiento del paciente, donde ya, por ejemplo, este tipo de lesioncitas que están ahí, pues, los ponemos con nitrato de plata para tener el cierre, ¿no? Y no efectivamente es una recidiva, sino más bien es un cierre en falso por la tracción que tenemos en el sitio. Este es el caso que presentamos al principio. Importante, pues bueno, también cuando vamos a operar, tener un buen rasurado del paciente para poder también, porque luego andamos haciendo los cierres o los colgajos y metiéndose los pelos que tenemos ahí laterales a la incisión, ¿no? Y en este paciente no hicimos, sí lateralizamos un poquito el cierre en la parte distal, pero en la parte hacia el sacro sí tuvimos que hacer pues un colgado donde pudimos cerrarlo un poquito. No hicimos un limber, pero nos apoyó mucho la forma en que pudimos hacerlo. Bueno, aquí comentando un poquito en relación a lo del sistema de vacío con el VAC. Esta pacientita le habían hecho un cierre por segunda intención, la habían dejado abierta, una resección, pero él le batallaba mucho es una doctora de hecho, le batallaba mucho con las curaciones, tuvimos que meterla con el sistema VAC y apoyándonos también con el uso de nitrato de plata para poder tener una debridación. ¿Sí? Al último nos quedó esa partecita porque se le había raspado. Aquí esto lo vemos regularmente cuando le raspan mucho a la fascia también, y eso hace que quede que no haya una adherencia del tejido de granulación sobre la fascia. Igual, pues, tuvimos que estarle dando como el curetaje con nitrato de plata y bueno, hasta tener ya algo ya muy superficial. Esta paciente, sí, pues también que es el que nos comentaba como diagnóstico diferencial de una adenitis supurativa. De hecho, nos las mandaron como una adenitis supurativa, pues. Ya después de varios estudios que se le hicieron, pues se determinó que solamente era un quiste pilonidal con múltiples trayectos y una afección del tejido celular subcutáneo muy complejo hacia los glúteos.
Igual pues se hizo el marcaje de lo que teníamos que quitar, fue una resección muy cruenta, ¿sí? Hicimos ahí un tipo de colgajo cerramos esta parte del lateral izquierdo, pero esto pues ya no teníamos que haber hecho una disección más amplia para poder hacer algún tipo de colgajo, pero nos apoyamos en este momento, en ese paciente con BAC, en el cual pues hicimos cambios cada semana, se fue viendo la evolución. Miren cómo, a pesar de que quitamos también los puntos, sí hubo una dehiscencia de esa parte del colgajo, pero ya al último pues tuvimos una buena mejoría y esto lo manejamos con curetaje con nitrato de plata al último. Como conclusiones, pues bueno, tenemos que la enfermedad pilonidal es algo frustrante para el cirujano y para el paciente, pues definitivamente más cuando tenemos las recidivas o algo muy complejo, ¿no? La cirugía abierta con resección, o sea, refiriéndome a la resección sin cierre, pues, es mejor que el cierre en línea media, esto nos deja como resumen, pero el cierre en línea media, pero el cierre fuera de línea media, perdón, es mejor que el cierre en línea media, aunque, como comentamos, hay publicaciones que apoyan lo contrario, ¿sí? El Bascom Cleat Lift es un procedimiento bueno para la enfermedad simple y, según esto, muy bueno para la enfermedad compleja o recidivante, como comentábamos en ese estudio sistemático que estábamos observando. Recomendaciones, pues siempre identificar los trayectos del quiste a resecar, así como el quiste como sus trayectos, perdón. Pues esto va a ser un traje a la medida, va a ser una confección de lo que vamos a hacer. Realmente es apoyarnos con lo que tenemos y hacer lo que mayor experiencia tenemos. Como les decía, con el uso no de un sistema de vacío, con curetajes con nitrato de plata, como lo hacemos nosotros. Esto para lesiones más superficiales, por supuesto. Y no olvidar, pues bueno, que el mejor manejo es el que mejor desarrolles, que dispongas de lo necesario y que mejor respuestas te dé. Muchísimas gracias. Y aprovecho, pues bueno, ahorita para invitar al Congreso de nuestra Sociedad Mexicana, el cual va a ser ahora para noviembre, del 1 al 4 de noviembre del 2023 en Mérida, Yucatán, México. Muchas gracias, doctor Jesús Valenzuela. Realmente muy rica la presentación, los numerosos casos que ha presentado. Está abierto la plenaria para preguntas, comentarios. Doctor Jesús Valenzuela, en caso de pacientes que acuden a la urgencia con un absceso, mucho dolor, invalidante muchas veces, como he visto que la mayoría de sus casos son cerrados, ¿usted prefiere drenar con anestesia local ese absceso y postergar el tratamiento definitivo o prefiere hacerlo en el mismo acto quirúrgico en la urgencia? No, definitivamente lo comenté que lo peor que podemos hacer es hacer la resección en la urgencia, con el cuadro agudo, ¿no? Sí hacemos el drenaje, dependiendo el tamaño, por supuesto. Pues sabemos que también en un proceso infeccioso el pH del tejido está modificado, por lo cual el uso de una lidocaína no nos va a favorecer. Lo que estamos viendo nosotros que utilizamos ropivacaína al 7.5%, el cual sí nos tiene un poquito mayor de efecto anestésico para poder hacer un drenaje, pues en ese momento. ¿Sí? Tratamos de no hacerlo tan grande, solamente pues el drenaje y mejorar la condición en lo que nos da respuesta el antibiótico, porque regularmente el paciente llega sin antibiótico. Ya si el paciente, a pesar del drenaje, el antibiótico sigue con una evolución tórpida, definitivamente lo metemos a quirófano para un drenaje más amplio, pero sin resección. Pero igual dejamos resecado y abierto, con la intención de que a lo mejor nos haga un proceso quístico o una enfermedad ya crónica ya más pequeña, ¿no?
Se recomienda, como decía, las recomendaciones que hacían los artículos que defienden el cierre fuera de línea media, el que se hagan las incisiones laterales para que el proceso se lateralice y tenga una mejor resección sin tener que, sin comprometer tanto la línea media y poder hacer un flap, de lo que ya sea de Limber o de Bascom Cliff Lift o lo que, o Caridakis, pues. Buenas noches. Sí, adelante, Roberto Campos. Sí, adelante. Sí, buenas noches, doctor Valenzuela. Felicitaciones por la presentación. Soy cirujano colorectal de Perú y quería consultarle cuál es la recomendación que usted hace para quistes pilonidales recidivados. Si usted trata un quiste pilonidal en primera instancia con cierre de línea media o cierre por segunda intención, ¿cuál sería su conducta en un quiste pilonidal recidivado? ¿Hace exactamente el mismo procedimiento o opta por hacer algún tipo de colgajo de avance en una segunda o tercera instancia? ¿Cuál es su experiencia? ¿Cuál es lo que usted recomendaría en estos casos? No hacemos resección y dejamos abierto, no lo hacemos en el primer evento. Ya cuando tenemos una recidiva, la mayoría de las veces podemos decir que a lo mejor un 70, un 80% hacemos nuevamente un cierre primario sobre línea media, ¿sí? Pues, porque la mayoría de las veces la recidiva que tenemos no está asociado tanto a que tengamos tejido remanente, sino más bien a un cierre en falso, que muchas de las veces también lo podemos recuperar con debridación con nitrato de plata, pero cuando ya no es posible y lo resecamos y es necesario la resección, hacemos cierre primario en la mayoría de las veces. Nosotros así hacemos un tipo Caridakis modificado que hacemos para hacerlo un poquito lateralizado, para sacarlo de la línea media. No tenemos mucha experiencia en Bascom Cliff Lift, pero lo tenemos en cuenta y lo hacemos por ser un hospital escuela donde estamos, lo hacemos para los residentes y pues estamos evaluando esa técnica, aunque pues sí nos lleva mayor tiempo, definitivamente. Limber lo dejamos solamente para los primeros casos, para el caso de primera vez, perdón, y definitivamente para enseñanza. Nos iríamos más sobre algo, sobre un Caridakis o sobre un Bascom Cliff Lift. Perfecto, muchas gracias. En el chat pregunta ¿qué opinión tiene sobre la depilación? Me imagino que es con fines preventivos, postquirúrgico. Sí, Doctor Jesús. sí lo recomiendo. De hecho, la literatura lo recomienda ampliamente, una recomendación alta, y más para las recidivas, ¿sí? Aquí, como les comentaba, sí tenemos un poquito como esto lo hacen en spas o cosas donde regularmente son para mujeres, muchos de los pacientes, y aquí, pues en México, tenemos todavía muchos tabús en relación a todas las cuestiones anorrectales, que bueno, que aquí no es anorrectal, pero perianal podemos decirlo, en los cuales pues la gente no quiere, no le gusta acudir a ese tipo de lugares. Hemos platicado hoy aquí pues con mis socios y estamos muy cercanos a eso, a nosotros empezar a hacer tratamientos de depilación con láser definitivamente, pero ya como algo médico, no como cuestión estética, aunque pues bueno, con una inversión de esa salga tiene que estar asociado a lo estético definitivamente, pero también asociado a que tenemos pacientes con rosaduras perianales, ano húmedo, que están asociados al exceso de piel y a la falta de limpieza al exceso de pelo, y de vello, y por la falta de limpieza que se hace, pues. Ahí sí, en resumen, pues sí, totalmente recomendado, pues. Y se habla de una relación 4:1 aproximadamente en relación a la frecuencia, más en varones que en mujeres. ¿Usted ha encontrado así similar
la frecuencia o ha visto menos casos en mujeres, doctor Valenzuela? Yo veo el similar. Lo que sí veo diferencia es en la complejidad. Los pacientes masculinos son más complejos los trayectos. Bueno, los quistes con sus trayectos, ¿no? Y la extensión. Esto también puede estar asociado a que hay menos, o sea, hay menos revisión por parte del paciente masculino, pues, ¿sí? Acompañando el comentario anterior sobre la depilación, pues. Pero sí lo veo muy similar en cuestión de frecuencia en casos. En complejidad sí lo veo más en hombres. Y puede estar asociado a la falta de valoración médica pues que tengan. Y aparte pues que tienen mayor vello. Más bien eso. Sí, seguramente más crónico. Pero sí veo una similitud en cuanto a casos. Hombre-mujer lo veo similar. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Un comentario, alguna pregunta para nuestro invitado? Doctor Juan Carlos Cardoso. Adelante. Adelante. Adelante, doctor Cardoso. Bueno, ¿sí me oyen? Sí, si quieres utilizar mientras. O sea, enterramos. La vas a dar aquí, ¿verdad? Pero te la vas a dar. ¿Sí me oyen? Bien, yo creo que algo importante es cuando vemos la fisiopatología de esta enfermedad, literalmente es un seno, se hunde hacia abajo. Entonces, la corrección que procuremos hacer siempre debe ser tratar de elevar sus bordes. Cuando estuve en la formación, siempre lo dejábamos abierto y causa de esas recidivas frecuentes, creo yo que era el no cerrar el seno como tal. Entonces, creo que es importante siempre en el manejo que hagamos cerrar esa depresión que está a nivel de la conjunción por arriba de la línea glútea. Gracias. Saludos a todos. Gracias, doctor Cardoso. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Bueno, sí, adelante. bueno, quiero felicitar al doctor Valenzuela por su presentación. Definitivamente una revisión exhaustiva y bastante amplia. Los casos, así como los mencionaste, muy impresionantes. Bien, tiene evidentemente bastante experiencia en esto y bueno, felicitarlos y también felicitar a las sociedades porque tienen una muy buena asistencia a este simposio. Bien. Felicidades a todos y gracias por la oportunidad de participar también. Muchas gracias, doctor Maciel. Muchas gracias. En el chat hay una pregunta más, doctor Valenzuela. En los casos de pacientes que recibaron, ¿cuánto tiempo esperó para la siguiente cirugía? Pues ya una vez teniendo el diagnóstico de una recidiva, no tenemos que esperar mucho tiempo. Es realmente, la indicación ya está dada y se hace lo antes posible. Pero regularmente, pues bueno, siempre después de la cirugía, por ejemplo, duramos 3 semanas hasta retirar los puntos, ¿sí? Entonces, al retirar los puntos, tenemos una dehiscencia parcial de las heridas regularmente. Lo manejamos con nitrato de plata o si tenemos que agregarle VAC o tenemos que agregar alguna otra cosa. Pero estamos diagnosticando una recidiva alrededor del mes y medio, 2 meses, porque es cuando ya vemos que realmente no nos está cerrando ni con las terapias adyuvantes que tenemos, ¿no? Pero es más o menos el tiempo que se le da. Pero una vez ya teniendo que sabemos que está recurrente, pues esperar, pues va para adentro. Sí. Doctor Valenzuela, última pregunta. Por mi parte, por lo menos. ¿Necesitó la concurrencia alguna vez para los colgajos a un cirujano plástico para que le
ayude o siempre lo manejó usted con los residentes? No, nunca, no hemos requerido de un cirujano plástico, aunque no no es que pensemos que somos dioses, ¿no? Una vez un residente, hay una historia de un residente que me decía que le llamara a un cirujano plástico para eso. Uno de sus amigos me decía, maestro, llámele a uno de sus amigos. Terminé corriendo lo del quirófano, definitivamente, pero bueno. No voy a decir el nombre porque algunos lo conocen. Pero bueno, la verdad es que no ocupamos de gran adiestramiento para como colgajos, porque tenemos son tejidos de mucha vitabilidad, pues, a diferencia de cara o algo que en ocasiones pudiera ser algo más. Pero bueno, nunca está de más si tienes cercano a un cirujano plástico que tenga experiencia en colgajos, porque no todos tienen experiencia en colgajo, porque luego les llamas y piensas que el cirujano plástico va a tener más experiencia en colgajo y no lo va a tener. Pues te apoyas, pero realmente no lo hemos ocupado, definitivamente. Bueno, entonces nos queda otra cosa que agradecer nuevamente, doctor Valenzuela, por su excelente exposición y por su tiempo, su colaboración con los residentes en formación, tanto de Venezuela como aquí de Paraguay. Aprovecho para, retomar una plática que había tenido con Ingrid hace algunos años, yo creo, pasado del año, donde estamos interesados nosotros como escuela de coloproctología que estar, pues, si podíamos integrarnos a este grupo de académico, pues. Claro que sí, a nosotros O sea, para que mis encantadísimo, residentes por estén, supuesto, para que mis residentes sumaríamos estén más. Nos pondríamos en contacto con usted sí. y entonces lo llevaríamos adelante. Claro, con mucho gusto, doctor Valenzuela. Gracias. Bien, agradeciendo entonces a nuestro invitado y todos los que estuvieron presentes, damos por concluida la sesión de esta noche. Muchísimas gracias a todos y muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Es un placer. Saludos. Hasta luego.